A veces creemos que nos podemos escabullir, ¿vio? Pero no te vas a escapar. Siempre va a haber algún hermano pesado al lado tuyo que te va a decir, tenés que volver a la casa del Padre. Amén. Tal cual como un día el joven, el hijo pródigo que le pidió la parte a su papá, le pensó que él iba a estar muchísimo mejor, ¿no? Le pidió la parte y se fue, y dice que sí, que allí dice disfrutó, pero también dice que malgastó todo y llegó el momento en que no tuvo nada, ¿sí? Absolutamente nada. Pero había algo en su corazón, amén. Había algo, que es lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón. El diablo nos puede robar todas las cosas materiales, pero no puede robar nuestra fe, amén. La fe que tenemos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto dice que en un momento dice que Él volvió en sí, pero no solamente volvió en sí, sino que también volvió a la casa del Padre. Amén. Y no solamente hay que volver en sí, sino que hay que volver a la casa de Dios. ¿Sí? Ahí está el tema, volver a la casa de Dios. Tomar nuevamente el compromiso, asumir nuevamente el compromiso y luego seguir caminando con Él. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios. Tú eres el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Padre, por estar aquí en este lugar. Sabemos que nada es por casualidad ni porque nos proponemos, sino porque tú nos atraes con esas cuerdas de amor, porque nos quieres bendecir. Señor, delante de ti atamos y sujetamos toda fuerza del enemigo, todo aquello que quiere impedir que en esta tarde esta palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, ser sembrada esa semilla, Señor, en nuestro corazón, y que pronto dé ese fruto al 100% para gloria y honra de tu nombre. Señor, toma toda intranquilidad, quizás todo dolor, todo aquello que ocupa un lugar preponderante en la mente, en el corazón, tómalo ahora, Dios. Aún toda incredulidad, toda resistencia, todo aquello que el enemigo está utilizando para apartarlos de tu voluntad en este momento, Señor, que tú lo tomes y que nos hagas libres. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, Señor, con amor, Señor. Que la paz de Jesucristo, esa paz que sobrepasa el entendimiento en esta hora, esté fluyendo, Señor mío. En el nombre de Jesús, tu gracia ahora, Dios. Tu gracia llenando, Señor, el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que creo que tiene mucho que ver con el poder que nosotros debemos de utilizar todos los días para vencer? Amén. Todos los días es un gran desafío en nuestra vida para vencer aquellas cosas que indudablemente el enemigo va a utilizar, cosas naturales, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para hacernos retroceder o al menos estancarnos en el camino. Pero justamente nosotros tenemos que ser sabios, amén, para poder vencer. Y se nos ha dado un poder que, como digo, es un poder sobrenatural.
¿sí? Incomparable. No hay otro poder similar a este, donde nosotros podemos hallar la tranquilidad, la seguridad de estar no solamente protegidos, sino con la autoridad suficiente para poder vencer las artimañas del enemigo, ¿sí? Tenemos el lenguaje del poder, hemos recibido ese mensaje, hemos recibido esa palabra, que como dice la Biblia es una palabra que es útil, amén, para nuestras vidas. La palabra que dice que es útil para redarguir, para que nosotros la usemos, para que la justicia de Dios se establezca en nuestra vida. Pero muchas veces ese lenguaje está un poquito, como podríamos decir, contaminado por el lenguaje de la debilidad humana, donde ahí hay dos poderes que están como surgiendo a la vez. Por un lado tenemos el poder de Dios, ese poder que nos lleva a vencer, y por otro lado tenemos el poder de la debilidad. Le estamos haciendo caso quizás a las circunstancias, le estamos haciendo a nuestra parte física, estamos prestándole oído a un montón de cosas que nos están llevando a vivir una vida en frustración, una vida donde no podemos hallar el gozo de la presencia de Dios, una vida donde nosotros estamos, en vez de creciendo, decreciendo. Pero recuerde que hay dos poderes que están actuando quizás en nuestra vida, pero que se tiene que acabar. Es como que algo se tiene que romper, algo se tiene que decidir, algo tiene que pasar en nuestra vida, porque el mismo Jesucristo dijo: y recibiréis poder. Amén. Como nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, fíjese, podemos ir ahí porque es una palabra importantísima. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis, dice, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayas, ese poder va a estar contigo. Y ese poder va a ser realmente, como decimos nosotros, aquello que nos va a ayudar a vencer. Amén. A vencer ante las tentaciones. A vencer a que nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Si una vez nosotros le dijimos sí al Señor, nosotros tenemos que seguir en ese camino de la fidelidad, ¿me entiende? Y allí nosotros encontramos con que necesitamos verdaderamente ese poder. Por nuestras propias fuerzas no lo podríamos lograr, indudablemente, pero hemos recibido un poder. Amén. Nuestros discursos a veces hablan acerca del poder de Dios, pero nuestros hechos a veces, realmente, muchas veces lo niegan, ¿sí? ¿Cómo lo negamos? Con nuestras actitudes. Con el no puedo, con el no estoy preparado, el no estoy decidido, ¿sí? El no estoy tan decidido a dejar ciertas cosas para realmente hacer la voluntad de Dios, y tantas otras manifestaciones que a nosotros nos llevan en síntesis a negar ese poder de Dios, ese poder que se levanta en nosotros, que está en nosotros. Recuerde que usted ha recibido un potencial que está dentro suyo y que actúa en poder, porque dice la palabra de Dios, según el poder que actúa en ustedes. Está actuando, pero nosotros somos los responsables de liberar ese poder para que ese poder se manifieste precisamente para vencer en aquellas áreas donde nosotros somos débiles. Diga el débil: fuerte soy, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el poder que Dios ha dejado en nuestras vidas. ¿Sabe que el Espíritu de Dios nos ha dado ese poder precisamente? Y en la medida que nosotros somos provistos de ese poder, es que podemos. De otra forma no podríamos. Pero ese poder es el que nosotros hemos recibido. Y en la medida que nosotros estamos siendo provistos, capacitados, alimentados, ejercitados en ese poder, es que nosotros podemos. O sea, que ante la posibilidad de que Dios nos demande algo, nosotros podemos. Podemos, claro que sí. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que dejar de oír la vocecita esa de que no podemos, o no te vas a meter en esta altura de tu vida a hacer todas esas cosas. Claro que no, y quiere convencernos.
pero en la medida de que, como digo, nosotros estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, tenemos el poder para vencer. Amén. ¿Sabe que necesitamos precisamente vencer las obras del diablo o ellas nos vencerán a nosotros? Siempre decimos, ¿no? Hay como una pelea, esa pelea eterna, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Esa pelea donde el que afloja primero pierde, ¿sí? Esa pelea donde realmente nosotros vamos a tener que utilizar el poder de Dios en estos tiempos, iglesia, porque si no, perdemos. Y perdemos algo muy precioso. Está en juego nuestra salvación, ¿se da cuenta? Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues descuidaremos esta salvación tan grande que hemos recibido? ¿Cómo pues descuidaremos? ¿Qué sería lo importante como para que nosotros desviemos nuestra mirada de Jesús y pongamos los ojos en la circunstancia o en aquellas cosas que el enemigo tal vez nos está ofreciendo, que obviamente a nuestro ojo natural le va a gustar? Seamos sinceros, ¿sí? Tal vez a nuestro ojo natural le va a gustar, tal vez a nuestra alma le va a satisfacer, pero no a nuestro corazón, porque dice que ¿qué tiene que ver el espíritu, sí, con el mundo? Si nosotros le hacemos caso al mundo, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Imagínense. Y entonces nos recomienda. ¿Y qué es enemigos de Dios cuando nosotros nos ponemos del lado del mundo? Claro que no precisamente me voy a ir a meter, a ver, ¿dónde me podría ir a meter como para decir, bueno, me salgo de la cobertura de Dios? Bueno, en el lugar que usted se imagine, tal vez. Yo no le voy a sugerir ninguno, ¿sabe? Pero en ese lugar que tal vez usted se imagina, usted ahí lo que está haciendo es negando la existencia de Dios en su vida. Y entonces dice la Biblia que nosotros pasamos a ser enemigos de Dios, enemigos de la cruz, enemigos de que el propósito de Dios se manifieste en mi vida. Y a veces somos tan pretenciosos que decimos, ¿y entonces por qué Dios no me sana? ¿O por qué Dios no me contesta? ¿O por qué Dios no está a la altura de lo que yo necesito? Pero hay que ver si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay que ver si realmente estoy tratando o dejando que el Espíritu Santo de Dios me equipe de tal manera que yo pueda seguir haciendo la voluntad de Dios. Y de hecho que el Espíritu Santo es fiel, amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ser sabios y fijarnos si realmente nosotros estamos venciendo ante las obras del diablo o ellas nos vencerán a nosotros. Si estamos convenciendo a los incrédulos o los incrédulos nos están convenciendo a nosotros. Ojo, ¿sí? ¿Cómo es mi cantidad de amistades? ¿Son más aquellas que están de acuerdo conmigo, donde yo puedo explayarme y hablar de la fe de Dios, o estamos del otro lado? Que son más los incrédulos, que son más los que miran las cosas desde un punto natural. Entonces ahí mi fe va a empezar a decaer. Y cuando mi fe empieza a tambalearse, yo empiezo a mirar las circunstancias. Cuando mi fe se empieza a desdibujar, yo empiezo a ver las cosas naturales de otra forma. Mas cuando mi fe está actuando, mi fe es robusta, mi fe es atrevida, ¿no? Para hacer aún aquellas cosas y a creer aquellas cosas que para mí tal vez naturalmente serían imposibles de hacerlas, pero Dios está en el asunto, ahí las cosas comienzan a cambiar. Ahí dice que si nosotros obedecemos a Dios, el diablo, el único recurso que tiene es que tiene que huir. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe que tenemos el poder para caminar en victoria? Tenemos poder para vivir en santidad. Quizás algo que en este tiempo está costando mucho, déjeme decirle. Pero tenemos ese poder que va a estar de nuestro lado para que realmente vivamos una vida en santidad.
¿Sabe que sería un poco injusto que Dios nos pidiera algo a lo cual nosotros no pudiéramos acceder? Imagínese, si Dios nos pide algo que nosotros sería imposible de hacerlo, estaríamos hablando y estaríamos tratando con un Dios injusto. Mas Él, si nos pide algo, es porque primeramente Él nos ha equipado para poder hacerlo. Amén. Porque dice la palabra de Dios de que sin santidad nadie, ni yo tampoco, verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nuestra vida tiene que ir creciendo, como le digo, no decreciendo en aquellas cosas que son importantes, ¿sí? Para que nosotros alcancemos la victoria. ¿Sabe que el poder de Dios, de Cristo resucitado, se genera en nuestras vidas a partir de 4 elementos importantes, 4 elementos fundamentales, que el primero sería la oración, ¿sí? Es ese elemento que Dios ha puesto en nuestras manos que realmente tiene poder. La oración, donde yo puedo encontrarme con Dios y hablar. Imagínese el privilegio. A veces tenemos que esperar tanto tiempo para hablar con alguna persona destacada, distinguida, porque es necesario llegar a ella, y tal vez me cueste demasiado poder llegar y a veces no podemos llegar, mas tenemos un acceso directo, iglesia, para comunicarnos, para hablar, para orar con Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el mismo momento en que el velo se rasgó, dice, cuando Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, por la humanidad, dice que el velo se rasgó y dejamos de tener ese intermediario que el pueblo necesitaba y podemos ir ante el trono de la gracia, dice, confiadamente, sabiendo de que Él nos puede entender qué es lo que nos está pasando en este tiempo, que tal vez no podemos llegar al trono de la gracia y estar confiadamente y decirle confiadamente a Dios qué es lo que me pasa, qué es lo que me aparta, que no puedo hacer su voluntad. Tengo que llegar a ese punto, a ese nivel de confianza y abrirme ante la presencia de Dios y no dejarme convencer como aquel que dice, y bueno, si Dios lo sabe todo, también sabe lo que me está pasando. Sí, Dios sabe lo que nos está pasando. Lo que Dios espera es que nosotros reaccionemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice que nosotros tenemos que ir al trono de la gracia. Tenemos que llegarnos al trono de la gracia. Tenemos que humillarnos adelante de la presencia de Dios y poder encontrar el oportuno socorro y poder abrirle mi corazón a Dios y decirle, esto no lo puedo hacer, pero entiendo que lo tengo que hacer para estar bien contigo. Amén. Y allí encontramos el poder. Ese poder que nos levanta, ese poder que aunque nosotros estuviésemos caído, Él nos levantará. Dice 7 veces. ¿Cuántas? Una medida incalculable. Pone 7 siempre la palabra, ¿vio? 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levantará. Amén. Estate seguro que ante cualquier circunstancia, cuando clames al trono de la gracia, Jehová te va a levantar. Amén. Si el justo cayere, Jehová lo levanta. Amén. Qué buena noticia en esta tarde, ¿verdad? Es una hermosa noticia. Porque a veces nos atribulamos, nos apabullamos cuando creemos que no sé, que Dios va a bajar su vara y ahí nomás nos va a terminar, ¿vio? Ahí nomás vamos a desaparecer. Mas la Biblia me enseña de un Dios de amor. Amén. De un Dios que me ama, que no solamente mostró su amor en el único acto que alguien puede hacer, ¿no?, en este mundo, dando a su Hijo, que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, sino que sigue amándonos, sigue derramando su gracia sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos lleva precisamente, ¿no?, a poder estar tan arraigados, porque podemos tener una comunión con Dios.
podemos tener una relación con Dios. Ya hemos dejado, iglesia, permítame decirle, ya hemos dejado la religión a un lado, ¿sí? Ya hemos dejado esa parte a un lado, la religión. Hoy tenemos una relación con Dios. Y al tener una relación con Dios, no solamente tengo una relación con Dios, tengo una relación con el cuerpo, tengo una relación con la iglesia, tengo una relación con los hijos de Dios, tengo una relación con los siervos de Dios. Estoy cobijada, ¿sí? Asegurada, protegida por el poder y el amor de Dios. Así que no sufra solo. No sufra sola, ¿sí? Está Dios para ayudarle en todo. Amén. Usted no está solo ni está sola, Dios está a su lado. Amén. La oración. Dice que el poder del cristiano está en la oración. Hay una canción preciosa, ¿no? Que nos identifica mucho. Tuvimos un hermoso programa durante muchos años que era precisamente de llevar la oración y la intercesión en horas muy tempranito a la mañana. Realmente precioso. La verdad que estaría buena en este tiempo. ¿Sí? Dice, el poder del cristiano está en la oración. Dice, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. ¿Cuántos son tentados? No me deje con la mano acá arriba a mí sola. Todos somos tentados. Le voy a decir algo, Jesús fue tentado. Amén. Y la tentación no es pecado, sino Jesús sería un pecador, ¿sí? Y Jesús es santo. La tentación no es pecado. La tentación es el primer paso para que nosotros caigamos en pecado. Pero libres somos si estamos bajo el poder de Dios y si estamos confiando en ese poder. Dice, el enemigo caerá vencido en toda prueba y en toda lucha podrás vencer. ¿Te das cuenta, iglesia? Que hay una herramienta poderosa que es la oración, que nos acompaña, que es algo que nosotros tenemos incorporado. Porque orar es hablar con Dios y lo podemos hacer las 24 horas del día. ¿Cuántos han orado y han tenido respuestas a la oración? Claro que sí, claro que sí. La oración del justo, dice más, la palabra de Dios puede mucho. ¿Me entiende? La oración del justo puede mucho. Quizás nosotros estamos en algún determinado momento confiando en la ciencia y la ciencia no puede responder a la necesidad que tiene el cristiano, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Puede lo que no puede el mundo, ¿me entiende? Puede lo que quizás nosotros no podríamos lograr a corto plazo, Puede lo que quizás para nosotros sería inalcanzable, pero la oración del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que si oras ferviente, las pruebas del mal que quieren venir a quemarte van a quedar destruidas. ¿Sí? Va a ser algo que va a caer a tus pies. No va a alcanzarte. Dice, caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro, mas a ti no te llegará. Podrás estar ahí, podrás sentir, podrás ver, pero no te van a tocar. ¿Me entendés? Es algo que realmente es algo maravilloso, que sobrenaturalmente Dios ha puesto sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre lo que más ama Dios. Dice que cuando te toca alguien a vos es como que toca la niña de sus ojos. Imagínate, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar realmente enamorados de Jesús, rendidos a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que ser esas personas que lo único que nos importa es Jesús, porque Jesús es nuestra vida. Jesús es nuestro sentido en la vida, ¿amén? Jesús es la felicidad, Jesús es la paz. Jesús es lo que realmente nosotros
necesitamos para ser felices. Fíjese que Dios ha dado ese poder al hombre y ese poder es la capacidad y la unción para hacer lo que Él nos pide precisamente. Como le decía anteriormente, Él no nos va a pedir algo donde nosotros no podamos decir, no, no puedo, ni tengo las herramientas, ni tengo los recursos para poder hacerlo. No, Él nos va a pedir algo que seguramente antes Él ya lo proveyó, ¿sí? Haremos la obra de Dios en el poder de Dios para obtener los resultados de Dios. Si vamos a Primera de Pedro, allí un poquito más lejos, casi al final, Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 7, vamos a comenzar leyendo, dice allí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Fíjese, el fin de todas las cosas se acerca. No tenga miedo, no le quiero infundir temor, pero así dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, y ahí viene el consejo, sobrio y velad en oración. Velad en oración. ¿Cuántas veces nos quedamos, no? No soy la más adicta para decir eso, pero por lo general, uno se queda, 2, 3 horas para ver una película en la noche, ¿sí? Emplea ese tiempo en algo que le gusta o en tantas otras cosas, convengamos. Pero dice, velad, ¿sí? En oración. Y a veces, ¿cómo nos cuesta mantenernos en oración? ¿Cuántas cosas quieren influir en nuestra vida como para que nosotros perdamos el sentido a la oración? Mas dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor. Imagínense, ¿sí? Ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Hermanas, hermanos queridos, no se alejen y se queden solitos. Debemos de estar juntos. Porque dice que cuando nosotros separamos, vio como la brasa, ¿no? Como el leño. Cuando lo separamos, termina apagado, ¿sí? Y es que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos, dice, se enfriará. Y es horrible cuando el amor se enfría. Imagínese el amor en una pareja. Primero, wow, todo bueno, todo lindo, el mejor, la mejor, pero después el amor se empieza a enfriar. Y cuando el amor se empieza a enfriar, hay peligro, ¿sí? Si no se empiezan a reavivar esas brasas, corremos el riesgo de que el fuego se extinga y el amor también se termina. El amor. Pero dice entonces, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. A todos los que nos gusta hablar, tendremos que llenarnos muy bien de la palabra de Dios para que cuando tengamos que hablar, hablemos la palabra de Dios y no hablemos otras cosas, ¿sí? Que no sean tan importantes. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que en estos últimos tiempos el mundo verá una manifestación mayor, sí, del poder de Dios? Está ya profetizado de esa forma, que aunque a nosotros nos parezca que en este tiempo la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios, pero vendrá, se instalará
ese poder sobrenatural de Dios en la iglesia principalmente, y dice que Él derramará de su espíritu en toda carne. Amén. Habrá una manifestación del poder de Dios como nunca antes. Sabe que el poder no es el fin en sí mismo, sino que es un equipamiento espiritual que Dios pone en nuestras vidas con propósito. Con propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted le sirva a Dios con gozo, con alegría y con amor, porque Él ha puesto en su vida una capacidad que seguramente en otra persona no está, que usted tiene que fluir. Amén. La palabra de Dios habla también de la unción que estaba sobre Jesús para cumplir con el ministerio. Dios nunca enviará a nadie sin antes haberlo equipado, de tal manera que su poder pueda fluir libremente para que se cumpla el propósito de Dios. Estamos en un tiempo maravilloso, iglesia, donde si nosotros nos encargamos de alimentarnos de la palabra de Dios, Dios podrá hacer proezas en nuestras vidas. Amén. Sabe que no se trata de nosotros, que si no se trata de Dios. Este tesoro, dice la Biblia, nosotros los tenemos en vasos de barro. ¿Cuál es el barro? ¿Sí? De barro, para que la excelencia precisamente del poder de Dios sea de nosotros, sea de Dios, y no de nosotros. A veces somos muy de que nos creemos que somos nosotros, ¿vio? Pero estamos en el tiempo verdaderamente de fluir en ese poder sobrenatural de Dios y que comiencen a sucederse esas cosas que la Biblia tiene escritas, que son maravillosas, para que en este tiempo, dice, todo ojo lo verá. Amén. Estamos en un tiempo maravilloso donde se da cumplimiento, que dice que aquellos que creen, estas señales les seguirán. ¿Cuáles son las señales? Dice, pondrán las manos sobre sus enfermos y los enfermos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Y aún dice, si tomares cosa mortífera no te hará daño. Si aún el mundo quisiera contaminarte con las cosas mortíferas de este mundo, vas a poder sobrevivir. Amén. Porque está actuando en tu vida ese poder sobrenatural de Dios. Y quiero decirte que ese poder sobrenatural de Dios es para que los uses todos los días. Desde el mismo momento que nos levantamos, tenemos que ser revestidos del poder de Dios, porque no es tan fácil, ¿sí? Dice que el enemigo anda como león rugiente. Yo nunca lo vi, lo he visto en películas nada más, pero también me estremece cuando lo veo. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué se imagina usted? ¿A quién va a agarrar primero? ¿A quién puede agarrar primero? Al que está desprovisto del poder de Dios. Porque en más, el poder de Dios yo creo que se siente. Se siente cuando el cristiano habla y tiene la unción poderosa de Dios. Se puede percibir cuando un cristiano está revestido del poder de Dios. Amén. Así que no nos olvidemos de que el enemigo anda como león rugiente, pero principalmente no nos olvidemos que tenemos un poder sobrenatural sobre nuestras vidas que nos libra de la muerte. Amén. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar también por la gente que nos está viendo a través del canal LDM TV, a la gente que nos está recibiendo en Facebook en esta hora, a la gente que nos está escuchando por la radio. Tenemos una audiencia tremenda, tenemos una platea
bellísima, que en esta hora la gracia de Dios está desprendiendo de su trono y está bendiciendo y alcanzando aún aquellas personas que están a la distancia. Amén. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Usted piense que quizás en este tiempo le ha faltado tal vez ese poder para vencer precisamente allí donde está la debilidad, donde no ha podido manifestarse, quizás todavía en lugares con gente, con propósitos, con aquellas cosas que tal vez parecieran inalcanzables. Pero en esta tarde, como le dije al principio, estamos recibiendo poder para vencer. Hoy, como primer día de la semana, tenemos todo un desafío. Tenemos una semana por delante donde seguramente se van a presentar esos desafíos y vamos a tener la oportunidad que, como le digo, darle la gloria a Dios. Porque vamos a ver cómo el poder sobrenatural de Dios está actuando en cada uno de nosotros y se está manifestando. Y la palabra de Dios va a salir de nuestra boca de manera tal que va a ser para vencer toda tentación, para vencer toda manifestación del enemigo en el nombre de Jesús, para vencer en aquellas áreas que todavía no han sido completamente entregadas al Espíritu Santo de Dios para que Él sea realmente el que gobierna nuestra vida en su totalidad. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante ti una vez más, a través de esta palabra que hemos recibido, de este poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira, Señor, allí en el corazón, Señor, cada uno estamos en esta hora, Señor, para pedirte, para rogarte, Señor, para decirte cuál es el área donde necesitamos que ese poder fluya, Señor, en el nombre de Jesús, para sacar todo pensamiento, Señor, que viene a nuestra mente muchas veces para no permitirnos hacer la voluntad de Dios, para convencernos, para seducirnos. En el nombre de Jesús renunciamos a toda clase de pensamiento que nos aparta de hacer la voluntad de Dios, a toda tentación que nos limita a estar parados firmes delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. A todo aquello que ha venido a perturbar quizás a nuestra mente, pero también a nuestro cuerpo físico. Todo espíritu de enfermedad lo rechazamos ahora y por medio de ese poder creemos que en esta hora es destruido, es deshecho, es quitado en el nombre de Jesús, de todo órgano, de toda parte del cuerpo. En el nombre de Jesucristo comienza a fluir sanidad por la llaga de Cristo. Ahora, por medio de la palabra, eres libre y eres sana y eres sano en el nombre de Jesús, porque hay poder de Dios ahora fluyendo de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Hay poder de Dios sobrenatural a través de la radio, del canal, a través de los distintos medios donde está recibiendo la gente. Ahí mismo donde estás recibiendo del poder de Dios y eres sano y eres libre en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Cristo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que el poder de Dios ahora está actuando en tu corazón, en tu alma, allí donde estaban las debilidades y flaqueabas ante la tentación. Ahora comienzas a ponerte firme en el nombre de Jesús y comienza a ceder a esa autoridad que el enemigo estaba queriéndote hacer fluir para no se cumplan los propósitos de Dios. Pero en este momento te tomás de la autoridad de la palabra de Dios y todo argumento, toda artimaña y toda sutileza con que el enemigo ha manejado tal vez tus pensamientos y tus sentimientos, en el nombre de Jesús ahora son rotos y comienza a fluir la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder para pudrir yugos en el nombre de Jesús.
para pudrir yugos desiguales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay milagros, en el nombre de Jesús, que en esta hora está descendiendo desde el trono de la gracia y están tocando tu vida, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu